El expresidente Mauricio Macri fue procesado. Se lo acusa de haber promovido maniobras de espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Medio que te lo habíamos adelantado, ¿no? En nuestra primera entrega te mostramos todas las pruebas que había en contra del expresidente. Hoy vas a ver documentos que hasta ahora no viste. Prepárate, porque la prueba del espionaje ilegal es irrefutable. El 1 de diciembre, el juez Martín Bava procesó al expresidente Macri, le prohibió salir del país, le fijó un embargo de 100 millones de pesos y además le dispuso que, en caso de ausentarse de su domicilio por más de 10 días, tiene que dar aviso al juzgado. Macri está acusado de ser el promotor, el hombre que permitió y que utilizó la información producida por la AFI en relación a los movimientos de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Ya te contamos antes que a 5 días del hundimiento, o mejor dicho, de la desaparición del submarino Ara San Juan, Macri se reunió con los familiares de las víctimas. En aquel entonces, al parecer, no hubo tareas de inteligencia previa. A Macri en esa reunión le fue muy mal. Es por eso que el juez cree que ese fue el hecho cero, el momento de partida, el momento en el cual el gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión de que había que espiar a los familiares de las víctimas. ¿Para qué? Para anticiparse a sus movimientos y para que el gobierno de Cambiemos no tuviera costos en términos de imagen. El juez destaca en su fallo que durante un año Mauricio Macri supo del espionaje ilegal, en algunos casos utilizó la información que la AFI produjo, pero nunca, absolutamente nunca, tuvo la buena idea de interrumpir las maniobras de espionaje ilegal, que es lo que hubiese correspondido para aquel entonces. ¿Quiénes son los responsables de estas tareas ilícitas? Bueno, según la investigación judicial hay al menos 11 personas que están involucradas en el espionaje ilegal. El primero, por supuesto, es Mauricio Macri. Como presidente de la nación estaba, según la investigación judicial, en lo más alto de la pirámide de jerarquía. ¿Por qué? Porque como presidente de la nación era quien tenía la posibilidad de definir los lineamientos estratégicos que debería seguir la Agencia Federal de Inteligencia. Al parecer no lo hizo, y si lo hizo, fue quien dio la orden del espionaje ilegal. Por debajo de Macri vendrían, según la investigación judicial, Gustavo Arribas, jefe de la AFI, un hombre de muchísima confianza del expresidente, y Silvia Magdalani, quien, se dice dentro del PRO, llegó a ese cargo impulsada por Gabriela Michetti. Ahora bien, ellos eran las autoridades políticas de la Agencia Federal de Inteligencia. Había una estructura por debajo que se utilizó para hacer espionaje ilegal y que, como bien dice el juez Bava, solo pudo haber ocurrido de esta forma porque el gobierno de Macri le devolvió a la AFI el secretismo. Le permitió, por ejemplo, utilizar fondos reservados que no sabíamos para qué se estaban usando. Bueno, era para espionaje ilegal. El juez Bava procesa, entre otros, a Eduardo Winkler, un hombre que estaba al frente del área de reunión, el área acusada de haber almacenado toda la información que la AFI nunca pudo haber tenido en sus archivos. Fotos de los familiares que ahora vas a ver, archivos y documentos vinculados a cómo pensaban y a qué iban a reclamar los familiares de las víctimas, y también, por supuesto, información personal de cada uno de ellos. Esta área se dotaba de información que aportaba la base Mar del Plata, el lugar donde fueron encontrados todos los elementos que dan cuenta de que hubo, durante el gobierno de Mauricio Macri, espionaje ilegal en la República Argentina. Y por otra parte, el juez procesa a los dos ex jefes de contrainteligencia de la AFI, no por haber participado directamente de las maniobras, sino por haber tenido noticias de que ocurrían y no haberlas interrumpido y no haber dado las señales de alarma en el momento justo y no haberlas denunciado. Esa era la actitud que debieron haber asumido desde el lugar que ocupaban. Mirá este documento. Pedidos y reclamos al señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, por familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, Mar del Plata. Está fechado el 3 de febrero a las 19:57. Como podrán ver, en este documento se ven los nombres de algunos de los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan y se aclara cuáles van a ser los pedidos que le van a formular al entonces presidente Mauricio Macri. Te lo digo de otra forma, Macri recibió de manos de la AFI un informe que le adelantaba qué le iban a pedir cada uno de los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Eso es espionaje. Uno de los elementos más contundentes que presenta el fallo de Martín
Martín Baba tiene que ver con una carta que escribió la familiar de un tripulante del Ara San Juan y que la AFI le adelantó a Mauricio Macri horas antes de que la misiva llegara a sus manos. Había cierto apuro por adelantarle al presidente qué era lo que le iban a presentar. Mirá, está en el expediente. Fecha 10 de febrero del 2018. Hora 15:54. Carta con pedido de informes al señor presidente de la Nación por familiares del submarino Ara San Juan. Se tomó conocimiento que en el día de la fecha, los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan se acercarán durante el transcurso del día hasta la quinta presidencial de Chapalmalal a los fines de entregarle una carta con pedido de informes para solicitarle explicaciones sobre las causas de la desaparición del buque. Hasta ahí podemos hablar de que se enteraron por los medios, ¿no? Que Macri iba a recibir un pedido, pero no fue así. Alguien estuvo al lado de los familiares en el momento de la redacción de la carta. Y está la prueba. En el documento que la AFI le acerca a Macri dice textualmente lo que va a decir la carta. Y no es algo genérico. Es algo muy puntual que solo podía saber alguien que hubiera participado de su redacción. En la solicitud que intentarán entregar hoy al señor presidente, dice el informe de la AFI, exigirán que, y abre comillas, informen la equivalencia en TNT de dichas explosiones, unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino. Estaban hablando obviamente de la detección de un suceso en el mar que podía estar vinculado con el hundimiento del Ara San Juan. Otro aspecto que evalúa la investigación del juez Martín Baba es la cantidad de veces que se reunieron el entonces expresidente Mauricio Macri y su jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Durante el periodo investigado, estamos hablando de un año, hay al menos 60 reuniones entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre Macri y su jefe de inteligencia. La primera ocurre justo antes de que empezaran las supuestas maniobras de espionaje ilegal. Obviamente que esto no es un delito, pero para los jueces es un indicio, sobre todo porque en otros periodos del gobierno de Cambiemos no hubo tal frecuencia en los encuentros entre Macri y Arribas. Hoy los dos procesados por espionaje ilegal.